Muy buenas noches, mis amadas líderes. Qué alegría poder saludarlas. Hoy vamos a revisar en este video el último capítulo de nuestro libro, que es el capítulo 10, La perfección de Dios. Es realmente hermoso todo este viaje al corazón del Padre. Creo que ha sido muy enriquecedor en nuestra relación con Dios, el poder conocerlo mucho más. Y en este capítulo nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de Él nos lleva hasta este punto. Así que vamos a revisar desde la página 163 hasta la página 180. Y antes de hablar un poco más sobre qué es la perfección de Dios y qué podemos aprender acerca de ello, Tozer nos empieza a introducir a este capítulo hablando sobre cómo hemos perdido en el cristianismo y como iglesia algunas cosas. Hemos tenido algunas pérdidas, también algunas ganancias, pero yo quiero introducir este tema y ya saben, ustedes, el Señor les puede hablar algo diferente para sus grupos pequeños y les puede enriquecer mucho más, pero algo muy importante que quiero resaltar y que para mí salió a la luz fue estos 3 puntos que hemos perdido, porque eso nos va a ayudar a entender un poco más y a poner las bases sobre la perfección de Dios. Lo número 1 que él dice es: hemos perdido el temor a Dios. Para esto quiero que revisemos el versículo en Proverbios 8:13 y dice así: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. En otro verso en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Pero qué significa el temor a Dios para que podamos ser sabios? Significa que empezamos a amar lo que Dios ama, pero también a aborrecer lo que el Señor aborrece. Y él aquí en Proverbios 8:13 nos está diciendo: yo aborrezco lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, las palabras perversas. Cuando yo tengo temor de Dios, aun cuando otras personas no me están viendo, yo decido alinear mi vida, mis pensamientos, mis acciones a lo que agrada a Dios y empiezo a aborrecer, a apartarme, a alejarme de las cosas que Él aborrece. Eso significa el temor de Dios y eso es lo que hemos perdido. Por el contrario, que hemos hecho como iglesia y como cristianos, hemos tolerado, hemos permitido este tipo de cosas con las cuales el Señor es tajante. Y las hemos permitido no solo en los demás, sino primeramente en nosotros. Hemos permitido el orgullo, la arrogancia, las palabras perversas, las malas conductas. ¿En dónde? En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Entonces el Señor nos está llevando a que nosotras miremos hacia adentro. ¿Hemos perdido el temor al Señor? Quiero darles un ejemplo para esto. Si tenemos hijos y los hijos tienen reglas establecidas por los padres, pero han perdido todo respeto. Entonces el padre le dice a ese hijo: ¿sabes qué? Te voy a castigar porque hiciste esto. Y en vez de el hijo decir: ay, padre, reconozco, sí, o no voy a hacer esto porque me meto en problemas con mis padres, dicen lo contrario: no me importa, de malas, ¿y qué? Entonces, cuando tenemos esas actitudes como un adolescente con sus padres, que no le importa, que no tiene una reverencia hacia sus padres como quizás se tenía antes, es lo que nosotros muchas veces estamos haciendo con el Señor. Hemos perdido ese temor, esa reverencia ante su presencia. El número 2 que Él nos dice es que hemos perdido la conciencia de lo invisible y lo eterno. Esto lo podemos ver en la página 165. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar 2 Corintios 4:18. Dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios qué es lo que nosotros debemos hacer, y es fijarnos en lo invisible, porque lo invisible, que es el reino espiritual, es eterno.
Y en contraste a eso, lo que hemos hecho nuevamente individual y como iglesia es que hemos fijado nuestra mirada en lo visible, en lo que es el mundo, lo que nos distrae, nos roba el tiempo, nos desenfoca por completo. Y entonces terminamos ignorando lo que realmente debería ser una prioridad. Estamos tan enredados, tan distraídos, tan ocupados en el día a día de las cosas pasajeras, queriendo de pronto tener mejores sueldos, mejores casas, mejores oportunidades, más de esto, más de aquello, que estamos perdiendo de vista lo más importante, que es lo invisible, lo eterno, que esta vida aquí es simplemente pasajera. Entonces es muy importante que nos preguntemos, segunda pregunta, ¿he perdido la conciencia de lo eterno, de lo invisible? ¿Estoy completamente distraída y desenfocada en las cosas de este mundo? Es una buena pregunta para hacernos. Tercero, él nos habla sobre que hemos perdido la conciencia de la divina presencia y el concepto de la majestad. ¿Qué significa esto? Veamos Salmos 93:1, que dice: el Señor es rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza, y el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. ¿Qué nos está diciendo aquí Tozer? El autor está queriendo expresar que nuevamente, individual y como iglesia, hemos perdido esa conciencia, el entendimiento de la majestad de Dios, de qué tan increíble, tan sublime es su presencia. Entonces hemos puesto a Dios en el lugar que no le corresponde, porque lo hemos minimizado. A través de la pérdida de estas tres cosas, lo que hemos hecho es bajar a Dios a un lugar donde no le corresponde, donde lo estamos encasillando, donde lo estamos limitando. Algunas daban el ejemplo de que lo ponemos a veces en una cajita, de que lo encerramos, lo enjaulamos, lo comparamos a nosotros, a nuestros pensamientos tan pequeños y tan limitados, cuando en realidad Dios es majestuoso, es sublime, es santo. Y aún lo más importante que nos dice acá es que Él es perfecto. Entonces aquí introducimos a qué es la perfección de Dios. Él nos dice en la página 168 qué significa esa perfección. Dice, es el grado más elevado posible de excelencia. Lo que es perfecto no carece de nada, ¿sí? Quiere decir que la perfección son dos cosas, es plenitud y esta palabra completud. Nunca he escuchado esta palabra, así que vamos a decir simplemente que está pleno y completo, es decir, que no le falta absolutamente nada. Decir que Dios es excelente sería limitarlo. Él nos está diciendo aquí, ¿por qué? Porque ser excelente es una característica y hemos dicho una y otra vez, Dios no tiene justicia, Él es justicia, por tanto, Él es el único justo, Él es la medida. Lo mismo sucede con la excelencia, que como Dios no puede ser medido en excelencia, Él es la medida de la excelencia porque es el único que es excelente y que es perfecto. Entonces, Él nos está queriendo empezar a mostrar el panorama de cómo nosotros no entendemos la perfección de Dios simplemente porque nuestro concepto de Él ha ido en decadencia. No sé si recuerdan al comienzo de este libro que decíamos que la relación que nosotros tenemos con una persona en nuestras vidas, sea una amistad, sea un familiar, sea una compañera de trabajo, está directamente relacionada con el concepto que nosotros tenemos de esa persona, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con Dios. Si nuestro concepto de Dios es errado, es limitante, es
completamente decadente, como lo dice Tozer, entonces nuestro cristianismo también va a estar diluido. No está arraigado donde debería estar, que es en el carácter de Dios. Por eso nos estamos tomando el tiempo de estudiar los atributos y saber quién es Dios verdaderamente. Cuando dice que Dios es perfecto, Él está diciendo Dios es pleno y es completo. No le falta absolutamente nada, no le sobra absolutamente nada. No podemos medirlo como alguna otra criatura. Él da un ejemplo acá muy interesante, pero que no aplica para nosotros, no aplica para Dios, sino solamente para nosotros. Si miramos desde la página 168 a la 169, él dice, cuando nace un bebé, ¿qué está buscando el médico? ¿Qué está buscando la enfermera? Están mirando si tiene las dos piernitas, ok, muy bien. Tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca, ok, muy bien. ¿Sí? Cuando vemos todas estas cosas que estamos buscando en un bebé o en un ser humano, decimos, salió sano, el bebé está perfecto, ¿sí? Porque esa es la medida para un bebé. Pero él da el ejemplo, si buscamos eso, por ejemplo, en un animalito, ¿qué pasaría? ¿Tiene dos patas? ¡Wow! No salió perfecto, salió deforme porque debería tener 4, ¿sí? Salió sin oídos, sin orejas, salió mal. Entonces él dice, cada especie, cada criatura tiene una medida en la que si cumple esos parámetros está bajo lo que se llama la perfección. Pero eso es para las criaturas y para nosotros como seres humanos. Pero en realidad eso no es perfección, porque la medida de la perfección es Dios. Y Él no podemos compararlo, Él no es una criatura como tú y como yo. No hay medida que pueda sostener a Dios, porque Él es la medida. Él es quien hizo y quien sostiene el universo, como lo hemos hablado anteriormente. Así que es muy interesante que nosotros podemos ver que Dios no conoce esa medida, simplemente es una infinita perfección de plenitud. Que con Dios no podemos utilizar las palabras más o menos, porque eso no aplica para Él, ¿cierto? Este versículo lo explica muy bien y es Isaías 40:25 y dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿A quién podemos comparar con Dios? ¿A qué? Nada ni nadie se pueden comparar con Dios. Y ahí es donde empezamos a ver, aunque no podamos entenderlo a cabalidad de nuestra mente tan limitada, pero podamos ver un vislumbre de cuán grande, cuán hermosa es la perfección de Dios, que no tiene medida alguna. Entonces, la misma palabra nos está diciendo, no, ni siquiera lo intenten. ¿A qué me van a comparar? El mismo Dios nos está diciendo, ustedes, en la palabra, Dios les dice a los israelitas una y otra vez, ustedes están haciendo ídolos de madera y los alaban y los ponen a mi estándar. Pero Dios hay uno solo. Cuando ustedes adoran a la luna y el sol y a las estrellas, están adorando mi creación. Pero yo soy el único creador. Cuando ustedes están idolatrando esas imágenes, esas cosas hechas de madera, de hierro, de todos esos materiales, están adorando mi creación. Pero yo soy el único creador. Entonces esto nos confronta también. Y nos está poniendo en lugares, qué cosas en mi vida yo he comparado y he querido poner al lugar de Dios. Porque debo removerlas. Y esto que nos está haciendo que vamos a empezar a subir y a subir y a subir y a elevar a Dios al lugar que Él verdaderamente le corresponde. Este capítulo es espectacular. Porque realmente lo que está haciendo es que nos está abriendo los ojos
a que en realidad nosotros no le hemos dado a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Si nosotros entendiéramos un poquito, pequeñito, de realmente cómo es Dios de perfecto y de santo, quedaríamos realmente en temor santo. Si vamos a Éxodo, Él nos da el ejemplo de que en Éxodo, ¿qué pasó cuando el Señor habló? Dice, fue tremendo porque se escuchaba como voz de trueno, porque tuvieron miedo, porque vieron a Dios. Dios, lo dijimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Era algo que hacía temblar a cualquiera. Si nosotros entendiéramos realmente la soberanía de Dios, la majestad de Dios, y todos estos atributos simplemente muestran su perfección, entonces nosotros solo podríamos tener una respuesta y sería caer de rodillas en adoración ante nuestro Dios. Y eso es lo que hemos perdido como iglesia y como individuos. Y yo te hago esta pregunta: ¿es Dios el Señor de tu vida? Podríamos decir que sí, yo he sido cristiana por tanto tiempo, pero ¿realmente el Señor es Señor de tu vida, de tus finanzas, de tu sexualidad, de tu matrimonio, de tu tiempo, de todas las cosas que tú haces? O muchas veces le damos a Dios una parte, pero no tenemos esa reverencia, no caemos de rodillas y no nos rendimos a decir, Señor, tú eres perfecto. No quiere decir solo que Dios, parte de lo que Dios hace es perfecto. Todo en Él es perfecto. Su amor es perfecto. Su bondad, sus tiempos, sus planes, sus pensamientos. Todo en Dios es perfecto. Absolutamente todo. Quiere decir que en Él no hay equivocación, no hay error, no hay falla alguna. ¿Sí? Entonces ahí vamos empezando a entender un poquito más realmente qué es la perfección. Y sabes que en la perfección de Dios, una palabra que él usa mucho es la hermosura del Señor, la hermosura de su rostro, la hermosura de su presencia. Lo nombra en el Salmo 27:4, esa hermosura del Señor de la que está hablando David. Y por eso era que él respondía. ¿De qué manera respondía el rey David? En adoración, en alabanzas, en deleitarse en la presencia de él. Y algo muy lindo que dijo David, que nosotros deberíamos decir es: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, es que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Y nosotras muchas veces estamos en la presencia del Señor para pedirle, para que haga algo por nosotras. Muchas de acá son madres. Volvemos al ejemplo de los hijos. ¿Cuántas veces los hijos estamos con mamá o con papá simplemente para contemplar, para ver a nuestros padres y decir: ay, qué bello es contemplar su presencia? No quiero nada, no pido nada, no estoy poniendo quejas, no estoy diciendo algo malo de mis hermanos, no estoy criticando, no estoy dando mi mano para que me den dinero, no estoy pidiendo permisos. Estoy allí sentado en la presencia de mi papá, de mi mamá, y estoy disfrutando. ¿Cuántas veces eso sucede? Muy poco. Así nos pasa con el Señor, que no nos deleitamos en la hermosura de su presencia, y tiene mucho que ver. Aquí en la página 172 él dice un punto. Esta vez les di solo los 3 puntos al comienzo de lo que hemos perdido. Pero ahora quiero decirles algo que resalta, es que lo que honra a Dios es hermoso. Y lo dice acá en el Salmo 23. Él dice: es tan bello, lo que honra a Dios es hermoso. Lo que honra a Dios. Si nosotros leemos toda la palabra, la escritura, la palabra es rica, es hermosa, nos nutre y nos da vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios honra a Dios, glorifica a Dios. Así que ese es un punto muy importante.
Algo que me encantó es que él dice, ¿qué es la teología? Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque es el estudio. Dice acá, es la mente de rodillas en un estado de apasionada devoción, razonando acerca de Dios. Es decir, que la teología no debe ser solo letras muertas, debe ser una mente que estudia, que se apasiona por el Señor, una mente de rodillas delante de Dios en total devoción. Entonces, ese punto es importante para que lo anoten si quieren. Todo lo que honra a Dios es hermoso y está en la página 172. Todo lo que honra a Dios es hermoso. Así que, ¿qué de nosotras honra a Dios? Mi mente debería honrar a Dios, mis pensamientos. Mis pensamientos cuando son temerosos, catastróficos, cuando mis pensamientos son de ansiedad, de depresión, de tristeza, ¿están honrando a Dios? ¿Están mirando a ese Dios perfecto o están mirando a la circunstancia? Mis actitudes, mis emociones, mi cuerpo, mis finanzas, ¿están honrando a Dios? Porque si yo entiendo que ese Dios es perfecto, que ese Dios es el dueño de mi vida, que ese Dios es majestuoso, que es sublime, que es eterno, mi respuesta debería ser: cuán hermoso es el Señor, me deleito en Él y le honro. Con todo lo que salga de mí, yo debería estar honrando al Señor. ¿En qué dedico mi tiempo? ¿A qué me dedico? ¿Qué amistades tengo? ¿Qué música escucho? Creo que poco a poco el Señor en lo personal me ha ido ayudando a desechar cosas. No eran cosas que de pronto fácilmente pude reconocer, pero preguntándole al Espíritu Santo me decía, esas canciones no me honran a mí, deséchalas. Ese show, ese libro, esas cosas no me honran a mí, deséchalas. Entonces yo no me estoy comparando con ninguna otra persona, pero cuando yo en mi tiempo a solas con el Señor le pregunto, Él me puede decir, eso no me honra, deséchalo de tu vida. Porque es hermoso cuando empezamos a ver que hay un lugar de suprema belleza, que su presencia es incomparable. Él habla un poquito de que esta belleza y esta hermosura del Señor se centra en Jesucristo. Qué hermoso que haya nacido Emmanuel, nuestro Salvador. Qué hermoso que nuestro Señor ha caminado aquí en esta tierra. Que Él sabe, que Él entiende el sufrimiento, el dolor, la compasión, porque Él mismo lo experimentó. Qué hermoso es saber que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Esa hermosura de Jesús que lo único que hace es apuntarnos y acercarnos al Padre. Aún la Trinidad es completa perfección. Si ustedes se dan cuenta, una y otra vez estamos viendo que solo Dios es absolutamente perfecto, ¿sí? Y Él hace una comparación, que la razón por la que nos debemos enfocar en eso hermoso y perfecto, porque es lo eterno y es lo que nos espera en el cielo. No sabemos describirlo, no tenemos todos los detalles, pero sabemos que es el lugar de armonía, de paz, de adoración, de completa restauración, porque es el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque ahí habita el Señor. Y como Él está ahí, Él es el que hace el cielo hermoso y perfecto. No me voy a meter en más detalles porque no quiero hablar de algo que no conozco, pero creo en lo que me dice la palabra, que la vida eterna es lo que viene después, que esto que estamos viviendo es temporal y de que yo debo reenfocar mi mente, mi estilo de vida hacia lo que es eterno. Por último, yo les comparto aquí abajo que dice en la página 177, Él está llamando a la humanidad hacia sí mismo. Eso es lo que está haciendo el Señor,
hacia su santidad, hacia su hermosura, su amor, su misericordia y su bondad. Él ha venido, esto es lo que hizo Jesús, a reconciliarnos y nos llama a volver. O sea, Jesús está diciendo, ven a mí, no te pierdas esta maravilla que es una eternidad a mi lado. Así que qué lindo, porque la perfección de Dios es cada uno de sus atributos en completa perfección. Eso es lo que significa que Él es perfecto en amor, en bondad, en misericordia, en justicia. Es completamente perfecto y pleno. Y en ese amor y en esa misericordia no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Así que yo las animo, Él al final hace aquí un llamado. Él dice, ¿de qué nos vale una religión ajetreada? Donde estamos ganando y ganando personas, donde estamos diciendo cosas, pero es un cristianismo suave, diluido, que no está realmente basado en el carácter de Dios. ¿De qué nos sirve si hemos perdido la majestad, si hemos perdido el santo temor y la reverencia del Señor, si hemos perdido la importancia y la conciencia de lo eterno? Así que Él nos hace un llamado, volvamos hoy a entender esto, que esa fe que nosotras tenemos está arraigada en el carácter de Dios, en quién es Dios, y que mi concepto de Dios tiene que ser que Dios es digno, que el Dios es un Dios elevado, que el Dios es el que está encima de todo, que Dios tiene que ser mi respuesta hacia Él profunda, reverente y hermosa. Y Él dice acá en Apocalipsis 3:17, para cerrar, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces nosotros hemos pensado así. No necesito nada, tengo todo lo que es, y no nos damos cuenta que somos pobres, que necesitamos de ese Dios, que tenemos carencias, que necesitamos a ese Salvador y a ese Dios perfecto. Así que Él termina con una oración, y esa oración es un anhelo profundo. Parte de esa oración dice aquí, oh Señor, restaura otra vez, clamamos, que vuelvas a restaurar en tu iglesia la visión de ti, que nos muestres tu rostro, tu hermoso rostro, y que nos des una permanente visión de tu majestad. Queremos, Señor, por eso oramos, vuelve a darnos esa visión de tu majestad para que veamos cuán maravilloso tú eres. Al final Él dice, oh Dios, envíanos a glorificar al Padre y a presentar la hermosura de Jesucristo a los hombres. Sé que hay mucho más que pudiéramos hablar de esto, pero en realidad lo más importante, que lo que quiero que quede plasmado en nuestros corazones, es que la perfección del Señor es majestad, es plenitud, es absolutamente todo lo que es hermoso y perfecto en este mundo. No lo podemos entender a cabalidad, pero nuestra respuesta debe ser, Señor, restaura en nosotras, enséñanos a ver esa majestad. Una de ustedes en esta semana me dijo, algo que el Señor ha hecho es que me volvió a invitar a que ore de rodillas. Y eso me pareció tan hermoso, porque muchas veces oramos, pero no nos arrodillamos ante el Señor. Yo les hago la invitación que para el cierre de este capítulo estemos con el Señor de rodillas, sin pedirle nada, sin decirle nada, pero contemplando a través de estos 3 sencillos versículos, que volvamos a restaurar. Señor, restaura en mí ese santo temor, esa reverencia. Quita y desarraiga de mí este orgullo, este ego, este deseo de satisfacer mis placeres, mis necesidades. Restaura en mí esa majestuosidad,
en ti ese concepto de ese gran y soberano Dios, que podamos rendirnos por completo, humillarnos ante Él y que Él se pueda mostrar en nuestras vidas y revelar su rostro como ese Dios perfecto, hermoso y soberano. Es una invitación preciosa, mis amadas, y de aquí sabemos que vamos a tener un tiempo de descanso todo el mes de agosto. Vamos a tener nuestra vigilia el 30 de agosto, pero esa vigilia va a ser para eso, para rendirnos a ese Señor precioso. Así que gracias por caminar juntas en este maravilloso viaje al corazón del Padre. Espero que esto sea de gran bendición para ustedes como ha sido para mí. Las amo, las bendigo y les mando un fuerte abrazo.